¿Cuántas veces has lanzado anuncios tanto en Instagram y Facebook y no has vendido absolutamente nada? Que sepas que no es el algoritmo, no es tu producto, quizá y muy probablemente sean tus textos o copies que utilizas a la hora de vender. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo utilizo ChatGPT y una plantilla que he creado en Notion especialmente para esto, para crear copies que vendan, analizarlos, llevarles un seguimiento y decidir cuáles escalar. Mi nombre es Carlos Guti, llevo más de 5 años viviendo única y exclusivamente de Meta Ads, he gestionado más de 7 millones de euros en presupuestos y hoy te voy a enseñar paso a paso cómo la inteligencia artificial tiene un papel muy importante y ultra relevante en todos los textos que creo, tanto para mis empresas como para los anuncios de mis clientes. Antes de entrar en detalle, quiero que sepas que te he dejado en el link de la descripción todos los prompts que vamos a utilizar durante este vídeo y también el acceso a la plantilla de Notion para realizar el análisis de los textos. Entonces me vas a abrir las 3 pestañas de oro. La primera es el administrador de anuncios de tu negocio, la segunda, ChatGPT, y la tercera me vas a abrir el Notion, que tienes el link en la descripción de este vídeo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a seguir literalmente el paso a paso que he plasmado dentro de este Notion, el cual se resume en 3 pasos. El primer paso de todos es descubrir a tu cliente ideal sin suposiciones. Esto significa que vamos a tener una conversación con ChatGPT para que éste entienda a la perfección cuál es mi marca, cuál es mi producto o qué servicio vendo, y sobre todo entienda cuáles son los puntos de dolor de este cliente potencial para poder así realizar textos que persuadan muchísimo más. El segundo paso sería la creación de estos prompts para que nos retornen textos ultra persuasivos para utilizar en nuestros anuncios con el objetivo, por supuestísimo, de vender más. Y el tercer paso será el análisis de estos textos y sobre todo entender cómo actuar según las métricas que tengan para, uno, llevar un seguimiento de estos textos, porque al final no podemos parar de probar y probar nuevos textos, pero claro, a la larga probamos tantos que si no los recogemos y analizamos en algún sitio, pues se nos olvida o la data se pierde. Entonces vamos a empezar por el paso 1. Aquí el objetivo es conocer en profundidad a tu cliente ideal para que tus anuncios conecten tanto emocionalmente y sobre todo que no suenen genéricos. Entonces, básicamente este es el prompt que tenemos que utilizar con ChatGPT y estos son los campos a rellenar. Por ejemplo, en el sector, pues aquí obviamente deberías de poner el sector, ya sea de tu producto o servicio, deberías de rellenarlo aquí. Luego el producto o servicio en detalle y en concreto aquí intenta ser lo más preciso posible. Por ejemplo, si estás dentro del nicho de la nutrición y vendes asesorías, pues dile que vendes asesorías personalizadas para gente que le cuesta ganar masa muscular. Entonces aquí estamos siendo mucho más específicos y le estamos proporcionando una información mucho más valiosa a ChatGPT. Aquí lo que no podemos hacer es proporcionarle información genérica. Entonces vamos a hacer un ejemplo completamente real. Vamos a copiar este prompt, nos vamos a venir a ChatGPT, lo copiamos y ahora vamos a rellenar los huecos. En mi caso en concreto voy a utilizar un ejemplo real de un cliente que gestiono. En este caso es esta página de aquí. Este es un diseñador gráfico el cual vende varios infoproductos, sobre todo están enfocados a ayudar a otros diseñadores a facilitarles la vida a la hora de diseñar prendas. Entonces, el producto como tal es un infoproducto, el cual vende unos pinceles, por ejemplo, que podemos ver aquí, que se utilizan dentro de las plataformas de Procreate y Photoshop para facilitarle la vida y crear diseños mucho más realistas. Por ejemplo, sin los pinceles, pues lo único que podrías hacer es dibujar con líneas rectas y aplicar colores sólidos. Pues gracias al paquete de pinceles que vende esta persona, puedes mejorar muchísimo la apariencia de tus diseños y esto a la hora de venderlos o de llamar a nueva clientela, pues te ayuda muchísimo más. Entonces lo que he hecho ha sido rellenar los huecos de este prompt y hemos puesto lo siguiente: actúa como un psicólogo del consumidor experto en neuroventas, analiza el perfil de un cliente que necesita un producto de, aquí hemos rellenado, software de diseño gráfico. Concretamente, aquí hemos puesto, son pinceles para el programa Procreate, los cuales usará para diseñar prendas de ropa creando mockups ultra realistas. Aquí te dejo el link del producto. Esto, si podéis hacerlo, pues mucho mejor, porque así le vamos a proporcionar una idea muchísimo más clara si la IA tiene acceso a lo que es la landing page de la venta del producto y puede extraer toda esa información, que soluciona el problema de falta de conocimiento o material para poder diseñar prendas de ropa lo suficientemente realistas y trabajadas para crear un efecto wow en el usuario que lo conoce y acerca muchísimo más al diseñador gráfico a poder vivir de su trabajo completamente, ya que es el principal problema que afrontan. Aquí lo que hacemos es decirle que hay muchísimos diseñadores gráficos que no pueden vivir de su pasión porque no generan las suficientes ventas como para poder vivir de ello. Entonces, este es el principal problema que afronta
la clientela potencial de este cliente. Entonces le vamos a pedir que nos devuelva esta información con qué problemas sufre en su día a día, qué emociones negativas le provoca, qué ha probado antes y por qué no le ha funcionado, qué desea lograr, qué le frustra, qué objeciones tendría antes de comprar y qué frases diría literalmente. Entonces le vamos a decir que escriba todo con lenguaje humano, no técnico, como si lo fueses a usar para un anuncio emocional. Le vamos a dar a enviar y la IA lo que va a hacer va a ser devolvernos un listado de información bastante detallada de lo que es nuestro cliente potencial. Entonces, esta información nos la vamos a quedar, la vamos a guardar y aquí le vamos a pedir a la IA que memorice esta información de nuestro cliente para pedirle nuevos prompts, ahora ya sí entrando en lo que es el desarrollo de los textos para los anuncios. Entonces aquí lo que le tendremos que decir es: genial, memoriza esta información de mi cliente potencial y tenla en cuenta en el desarrollo de los próximos prompts que te voy a pedir a continuación. Algo importante también que se me ha olvidado decir es que si no tienes ChatGPT Premium, la IA no puede memorizar todo este tipo de informaciones, ya que una vez cierres el chat y abras uno nuevo, toda esta información se ha perdido. Entonces, lo que nos ha devuelto, que sería nuestro público objetivo con sus dilemas y problemas, es nuestro público como tal. Entonces, si no tienes ChatGPT Premium, copia toda esa información y guárdala en un Word para tenerla a mano. El segundo paso sería escribir nuestro primer anuncio, gracias a los prompts. Entonces, antes de nada, lo que sí que vamos a dejar claro es la definición de qué es un funnel de ventas. Entonces, debes de tener muy claro que no puedes comunicar lo mismo constantemente a la gente para venderle. La clave para poder obtener resultados es cambiar la comunicación según la etapa del funnel en la que se encuentra el posible cliente. Entonces, lo que podemos hacer es distinguir 3 etapas claras y distintas en el camino del usuario desde que te descubre hasta que realiza la compra. Esto es muy importante porque hay mucha gente que no lo tiene ni en cuenta, ¿vale? Un funnel de ventas al final os tenéis que imaginar un embudo de ventas, ¿de acuerdo? El cual tiene 3 capas. La primera capa es la capa top of funnel, la capa de arriba, donde se encuentra toda aquella gente que son nuevas audiencias. Aquí es donde va a ocurrir el primer contacto con nuestro cliente potencial. Luego tendríamos la capa del medio o la segunda capa, también conocida como middle of funnel o MOFU, y en esta capa es donde se encuentra la gente que ya nos conoce y está en etapa de consideración. Aquí podríamos incluir pues, gente que ha visitado nuestra web, gente que ha interactuado con nuestro Instagram y nos sigue, en definitiva gente que nos tiene en el radar pero que aún no está considerando el comprarnos inmediatamente. Y por último, en la parte de abajo del funnel, en el último triangulito del cono, es donde encontraríamos el bottom of funnel. Es decir, aquí la gente ya nos conoce, nos ha visitado, se ha considerado comprar, pero aún no ha realizado la compra. Esto es gente o un público, el cual nosotros solemos llamar tráfico caliente, y esta gente es la gente que está a puntito de comprar. Entonces, no puedes hacer la misma comunicación a la gente que está en el bottom of funnel que a la gente que está en el top of funnel. Entonces, lo que hemos definido en esta guía es realizar prompts, es decir, vamos a crear textos según la etapa del funnel en la que se encuentre el cliente. De esta manera vamos a hacer una comunicación mucho más real y mucho más directa a la persona, porque por ejemplo, si esta persona se encontrase en el BOFU, en la parte de abajo del funnel, no podríamos hablarle como si fuese nuestra primera comunicación, porque el chico ya te conoce y a lo mejor le estás repitiendo información la cual ya sabe. Y esto no es nada beneficioso para tu marca. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser copiar directamente el prompt número 1, el cual va a ser utilizado para la parte de arriba del funnel. Nos venimos a ChatGPT y lo copiamos. Y aquí lo que tenemos que hacer, como hemos hecho anteriormente, es rellenar los huecos. El hueco del público lo vamos a rellenar literalmente con la misma información que nos ha proporcionado el anterior prompt, ese listado tan largo. Y aquí en la parte de tema ángulo, pues le tenemos que proporcionar qué ángulos queremos probar. Un ángulo al final de venta es simplemente, imaginaos pues el caso de este cliente, ¿no? Pues vende productos de software que son pinceles para convertirte en un mejor diseñador gráfico. Entonces, ¿qué ángulos de venta podríamos atacar aquí? Es totalmente normal no tener muchas ideas, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues preguntarle directamente también a la IA, como he hecho yo en este caso. Me he ido a otra pestaña y le he dicho, oye, mira, dime distintos ángulos para atacar con publicidad de Meta Ads si vendo productos de software para diseño gráfico. Uno podría ser, por ejemplo, la problemática de no poder vivir de tu trabajo, y dame ángulos emocionales que despierten el interés de ese cliente potencial. Únicamente escribiéndole esto, la IA ya te va a proporcionar distintos ángulos de venta los cuales puedes utilizar para llamar la atención de tu posible cliente gracias a los textos que vamos a generar. Entonces, aquí me ha dicho, por ejemplo, el ángulo del sueño frustrado, el cual es muy bueno. Una persona que no ha llegado
a poder vivir de su pasión, siempre va a escuchar a alguien el cual sí lo ha hecho. Otro ángulo podría ser el efecto wow que falta, es decir, él sabe y es consciente de que sus diseños le falta una chispa, le falta vida, le falta poder llamar más la atención a través del producto, ¿no? Al final, cuando tú intentas vender un diseño, el diseño se hace en un mock-up, y este producto, pues al final entra totalmente por los ojos. Si no llama la atención visualmente, entonces pues siempre vas a jugar en desventaja. Otro ángulo podría ser, por ejemplo, el de reconocimiento y validación social, el tiempo perdido versus productividad, la de cantidad de tiempo en horas que te vas a ahorrar a la hora de diseñar gracias a estos pinceles, los cuales te facilitan la vida, ¿no? Te proporcionan características las cuales tú anteriormente quizá también podías conseguir, pero dedicándole horas. Entonces es súper interesante, ¿no? Que directamente le podamos preguntar a la IA y esta incluso te devuelva ángulos de venta que tú ni siquiera hayas pensado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es rellenar literalmente el segundo prompt. Este sería nuestro público, así que vamos a meterlo en el hueco del público. Va a quedar un prompt muy largo, pero ya veréis la capacidad que tiene la IA para desarrollar este tipo de textos. Al final la clave es darle cuanta más información mejor. Luego vamos a rellenar lo que es el producto. Este de aquí, exactamente. Y ya está. Le vamos a dar un par de ángulos. A mí me ha gustado muchísimo el del sueño frustrado y el del efecto wow. Entonces vamos a copiar los dos. Vamos a copiar el del sueño frustrado. Vamos a numerarlos para facilitarle las cosas. Y vamos a darle otro ángulo, que en este caso va a ser el efecto wow que falta. Intentar siempre ser lo más específico posible. Aquí podríamos poner un poquito más, por ejemplo, el efecto wow que falta a sus diseños, ¿vale? Cuanto más precisos seamos, mejor. Condiciones que la gente... Luego, pues, condiciones que la gente no esté en redes buscando comprar, sino distraerse. El hook debe de hablarle al estado mental real del usuario. El lenguaje debe parecer salido del propio usuario o de alguien como él, no de una marca ni de un redactor. El tono debe variar, mezcla afirmaciones, preguntas, frases en primera o segunda persona, silencios, contradicciones, etc. Cada hook debe de funcionar de forma independiente, sin contexto visual. Y el call to action debe ser un final suave, sin sonar vendedor ni agresivo. Lo vamos a enviar y la IA nos va a proporcionar guiones directamente listos para que nosotros podamos utilizar en Meta Ads. Esto no significa que el primer guión que te proporcione la IA sea el que te tengas que quedar y te parezca perfecto. Obviamente que no. Ahora podemos pedirle distintos hooks. Si no te gusta la parte, por ejemplo, de deseo, esto al final es un formato AIDA. AIDA simplemente son las siglas para Attention, Interest, Desire y Action. Y esto al final es muy utilizado en marketing digital porque es un formato, ¿no? Una estructura la cual funciona muy bien para llamar la atención y sobre todo para crear textos que vendan de verdad. Aquí al final tenemos que sacar la imaginación y sacarle el máximo partido posible. Si de este texto te gusta, por ejemplo, el hook y te gustaría cambiar el interés, puedes pedirle directamente que te dé 4 o 5 hooks, que te ponga 2 o 3 temas de interés distintos. Lo mismo con los deseos y lo mismo con la parte del call to action. Obviamente podemos hacer muchas variaciones, ¿no? Con un texto el cual te ha gustado y es una temática que has probado y funciona muy bien, pues luego le podríamos volver a dar este texto y decirle que nos genere distintas variaciones del propio texto. Si volvemos a la guía, pues aquí ya os lo dejaba incluso escrito, ¿no? Que si el anuncio te convence, pues puedes decírselo directamente a ChatGPT. Aquí tened mucha imaginación. Si hay alguna parte que no te gusta, pídele que lo cambie. Si te gustaría tener más variaciones, pídeselo. Puedes pedirle literalmente lo que quieras. Con que consigas un texto óptimo y que sobre todo haga su función con el formato AIDA, que al final nosotros le estamos ayudando mucho al decirle que cree guiones con este tipo de formato porque directamente está pensado exclusivamente para vender. Y eso, de aquí tienes que sacar ya unas cuantas variaciones, las cuales puedes probar directamente y debes de poner, repito, única y exclusivamente en campañas de tráfico frío. Es decir, campañas que sean la primera impresión con tu cliente potencial, es decir, que no te conozca. Luego, en la segunda parte del funnel, es decir, en el MOFU, pues sería exactamente lo mismo. Al final el prompt cambia, pero los huecos a rellenar son exactamente los mismos. El público, el problema y el producto o solución. Es decir, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el prompt 1. No vamos a entrar en detalle porque sería obviamente repetir exactamente lo mismo, pero este prompt es el siguiente y dice: actúa como un experto en marketing digital, Meta Ads y neuroventas. Conoces cómo piensa un usuario que ya sabe que tiene un problema, pero aún no ha decidido qué solución elegir. Tu misión es redactar anuncios de Meta Ads que generen autoridad, confianza y cercanía, logrando que el usuario perciba el producto como la opción más segura y diferente. Aquí el copy ya está cambiando y ya le estamos proporcionando esta información que entre líneas le estamos diciendo que se encuentra en el middle of the funnel, es decir, ya nos conoce y está decidiendo. Y una vez lo enviéis, pues lo mismo. Si el resultado no se acaba del todo, pues se lo decís, podéis crear distintas variaciones,
etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en la parte de abajo del funnel o BOFU, pues exactamente lo mismo otra vez. El prompt cambia y es el siguiente. En este decimos: actúa como un experto en marketing digital, meta ads y neuroventas, sabes cómo escribir anuncios de cierre de ventas que eliminan dudas, transmiten confianza y empujan a la acción sin sonar forzados. Tu misión es redactar un anuncio de meta ads dirigido al público que ya conoce tu producto, pero aún no se ha decidido a comprar. Y aquí le damos instrucciones de lo que va a ser la estructura recomendada. Un hook inicial basado en una objeción típica. Y aquí le damos ya directamente ejemplos. Seguro piensas que, o quizás dudas porque reencuadra la objeción y conviértela en razón para actuar ahora. Refuerza con autoridad, ya sea con testimonios, garantías, políticas de devoluciones, cifras de resultados. Aquí podrías sacar pecho, por ejemplo, si tienes un envío muy rápido de 24 horas, pues un envío de 24 horas con cambios gratuitos, etcétera, ¿no? Luego, añade urgencia o escasez real. Un ejemplo sería pues que hay una oferta, por ejemplo, con tiempo limitado, si es un webinar o algo, una formación en vivo, pues que existen unas plazas reducidas, últimas unidades en el caso que vendas productos, y por último termina con un CTA directo, pero humano. Hazlo hoy y evita seguir perdiendo el tiempo, por ejemplo. Aquí podéis cambiar este tipo de textos. Y las condiciones es: utiliza un tono firme pero empático sin sonar agresivo. Frases cortas y contundentes, fáciles de leer en scroll, usa un lenguaje emocional que active deseo y confianza y no utilices más de 100 palabras. Con esto lo que le estamos diciendo es que genere un prompt, es decir, un texto de venta, ¿no?, que vaya directamente al grano, que es un usuario que ya nos conoce, que nos ha considerado comprar, que se lo ha pensado, que ha añadido al carrito, que incluso ha iniciado el pago pero aún no ha comprado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es crear textos que ayuden a hacer este último empujón al usuario que ya nos conoce para que finalmente convierta y, sobre todo y importante, retenerlo, ¿no? Siempre vamos a intentar buscar clientes que luego se conviertan en recurrentes. No es para nada lo mismo pagar publicidad por un cliente nuevo, el cual obviamente pues va a ser un CPA, un coste por adquisición, mucho más caro, que luego este cliente se convierta en cliente recurrente, porque al final lo que tenemos que perseguir es conseguir que el lifetime value sea lo máximo posible, es decir, que esta persona nos siga comprando una y otra vez. Ahora que ya sabes cómo crear los distintos textos según la capa del funnel de ventas donde se encuentre este usuario, te voy a enseñar a lo más importante. Al final lo que tienes que hacer es analizar y mejorar estos copies. Si los creamos, los utilizamos, pero nos olvidamos de la parte más importante, que es la analítica de los mismos y tomar decisiones en base a los datos que hemos analizado, literalmente estaríamos única y exclusivamente probando suerte sin tomar decisiones inteligentes. Entonces, al final de este documento os he preparado una tabla con una explicación de qué es cada columna, la encontramos aquí, para que tú vayas rellenando esta tabla con los textos que vas probando y puedas extraer una analítica certera de cómo ha funcionado este texto y decidas si puedes crear variaciones a partir del texto que te ha funcionado. Si no te ha funcionado, pues lo descartas. También puedes poner en la capa del funnel la cual se encontraba, y es básicamente y resumidamente una forma de recolectar y analizar todos los copies que vamos a probar. Esta tabla está disponible para todo el mundo. Lo único que tenéis que hacer es descargaros este Notion, duplicarlo y ya podréis editarlo. No intentéis editar el Notion original porque al final está cerrado y no podréis. Entonces funcionaría de la siguiente manera. Imaginaos que la IA nos ha proporcionado un texto, ¿no? Este texto lo ponemos aquí, literalmente. Es decir, por ejemplo, este que me ha generado a mí aquí antes, este de aquí, pues lo pondríamos directamente. Nos venimos a la plantilla de Notion y lo pondría aquí, ¿vale? Así sabría directamente de qué texto estoy hablando, es lo mejor. Luego, ¿qué parte del funnel es? Pues top of funnel, middle of funnel o bottom of funnel. Pues lo pones. En este caso, en el mío era top of funnel. Público objetivo era el pedazo listado de público que nos dio al principio la IA, no sé si recordáis. Entonces nos vendríamos aquí, este listado. ¿Cuál es el público objetivo? Pues este. Pues lo copiamos y lo dejamos ahí guardadito. Esto al final es para tenerlo todo recogido para que sepáis exactamente sobre qué va el texto, ¿no? Obviamente, si estás utilizando este Notion para un único producto, pues lo tienes muy fácil porque no vas a mezclar con otros productos o servicios. Pero esta misma plantilla te podría servir pues para todo tipo de productos o servicios. Simplemente pues vamos dejando constancia, ¿no?, de para quién ha sido, qué objetivo, qué texto, y así lo tenemos todo recogido. Luego en el texto del anuncio pues podéis copiarlo literalmente. Yo al final me gusta ponerle el nombre del copy al mismo texto porque no sabría cómo nombrar textos exclusivos. Entonces yo utilizo el texto tanto en el nombre del copy como en el texto del anuncio. Si alguien le quiere poner nombres y le es más fácil ordenarlo de otra forma, pues en total libertad está de hacerlo, por supuesto. Luego aquí tendríamos la fecha de lanzamiento. Aquí pondríamos, por ejemplo, que yo puse el anuncio el martes día 2 de septiembre a circular.
Pues ponemos la fecha de lanzamiento el martes. ¿Cuándo he analizado y cuándo voy a sacar conclusiones? Pues hoy, por ejemplo, es día 6 de septiembre. Estoy sacando conclusiones el 6 de septiembre. Y así lo dejamos todo recogidito. Así sabremos que este anuncio pues lo hemos dejado circular 4 días. Aquí es una columna para comentarios del rendimiento. Esto al final aquí tú eres libre de poner lo que quieras. Si tú notas, por ejemplo, que en este tipo de textos el CTR ha sido más alto de lo normal, pues es para poner este tipo de comentarios. O directamente si quieres darle data tal cual, ¿no? Por ejemplo, CTR del 3.2%, superior al promedio de la categoría. Buen engagement en comentarios, principalmente preguntas sobre materiales y disponibilidad. Aquí es poner un comentario sobre el texto que tú hayas visto, ¿no? Que consideres importante guardarte y memorizar para cuando analices, pues tomar conclusiones en base también a los comentarios que sacaste conclusiones en su día, ¿no? Y aquí está la casilla más importante de todas. Esta casilla es la de si ha funcionado bien o si ha funcionado mal. Si ha funcionado bien, marcamos y el objetivo debe ser escalar anuncios con este tipo de textos, y de lo contrario, si no ha funcionado, pues la dejamos desmarcada y sería pues pausar o directamente eliminar. Obviamente no elimines campañas porque la data al final se borra y no se suma a lo que es el cómputo total de la data del administrador de anuncios. No elimines, pero sí pausa. Aquí tendríamos una columna pues para, si lo queréis, tener aún más localizados estos textos. Tendríamos un enlace a la campaña directa. ¿Cómo saco el enlace para poner aquí? Pues mira, te lo voy a explicar ya que estamos. Nos vendríamos, por ejemplo, a esta campaña, a este anuncio, te vienes aquí, le das a compartir un enlace y este es el enlace el cual directamente lleva a tu anuncio. Como podéis ver, me lleva a esta pestaña, el cual mostrará directamente el anuncio que hemos generado en Meta. Ahora cuando cargue os la enseño, pero bueno, básicamente sería pues esto, ¿no? Un anuncio. Entonces con este link sería el que deberíamos de poner aquí, para que así tengas visualmente controlado qué texto estamos hablando, ¿no? De qué anuncio en general. Y por último, si lo deseas también, he creado una columna en la cual pones las distintas plataformas en las que el anuncio salía. Y algo importantísimo es cómo analizo la data de los textos para sacar conclusiones, porque obviamente en un mismo anuncio, como ya sabréis, podemos darle y proporcionarle distintos textos, que sería lo suyo, por supuesto, para que así actúe en forma de test A/B y siempre utilice y gaste en aquel texto el cual tiene mejores resultados. Entonces, para llegar a visualizar lo que es esta data, te tienes que venir a tu administrador de anuncios y te vienes a informes de anuncios. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un informe. Yo voy a crear un informe, el cual le he puesto de nombre textos, y aquí seleccionas la cuenta publicitaria la cual quieres analizar. Una vez estamos dentro, encontramos pues las distintas campañas con entrega, es decir, las campañas que están activas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que poner para poder analizar los textos? Directamente escribe la palabra texto en la personalización de las tablas dinámicas, le das a texto y aquí ya podrías ver, por ejemplo, todos los textos que hemos proporcionado en las distintas campañas. Y a partir de aquí sacamos conclusiones, única y exclusivamente desde aquí, desde informes de anuncios, ¿vale? No existe otra forma de poder acceder a lo que es la data según el texto concreto. Pues, por ejemplo, en este caso específico de este cliente, pues podríamos ver, por ejemplo, que este texto, el cual es un call to action, nosotros lo que hacemos es darle 3 o 4 call to actions siempre por anuncio, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el anuncio existen 3 o 4 textos principales y 3 o 4 títulos que nosotros los títulos pues los utilizamos en forma de call to action. Entonces, al proporcionarle varios, pues obviamente la inteligencia artificial de Meta decide y prueba en qué textos gasta dinero. Obviamente siempre acabará gastando la mayoría del presupuesto en aquellos textos pues que funcionen mejor, ¿no? Como es lógico. Entonces, aquí ya a primera vista, sin entrar mucho en detalle, ¿de acuerdo? Ya puedo ver que este call to action, es decir, este título, me está proporcionando 14 compras a un coste por compra de 20 euros, que a simple ojo es de calle, pues el texto que ha funcionado mejor, ¿no? Entonces, estas son las conclusiones que tenemos que sacar. Si este texto ha funcionado muy bien, a partir de este creas nuevas variantes y así constantemente. Os recuerdo que la clave de Meta Ads es analizar y siempre tomar decisiones en base a la data. Y nunca, nunca, nunca pares de probar cosas, ya sea textos o copies o anuncios en formato de multimedia. Y eso sería todo por hoy, chicos. Espero que os haya servido de muchísima ayuda esta plantilla. Ya sabéis que tenéis el link en la descripción para descargarosla totalmente de forma gratuita. Cualquier like es agradecido, comentarios, estoy respondiendo cualquier tipo de dudas, dame tu feedback. Yo también al final soy un creador pequeñito, estoy empezando y tengo muy en cuenta el feedback de la gente. Así que ya sabéis, chicos, una suscripción se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.